y gobernadores que han ido acompañando las distintas medidas que se han tomado, no solamente en materia de salud, sino en materia social y en materia también de reactivación económica. Pero es muy importante también destacar lo siguiente. Así como hemos hecho este importante balance, también todos entendemos que en el mundo de hoy todavía el proceso de tener una vacuna efectiva, universal, generalizada no está. Y también sabemos que hay otro reto, y es que hoy no hay tratamientos reconocidos para el COVID-19. Y sabemos además que las personas que han contraído el virus, nada hoy en la ciencia certifica que tienen inmunidad de carácter permanente. Ante esta realidad, todos los países han ido entendiendo que el camino es un camino de adaptación. Y el camino de adaptación significa que tenemos que convivir con este virus por un tiempo más prolongado del que todos quisiéramos y que hay que buscar un escenario de corresponsabilidad, donde con las medidas que adoptan los gobiernos también es importante la responsabilidad individual en el objetivo. Y nosotros hemos mantenido hasta la fecha un concepto que es el concepto del aislamiento preventivo obligatorio, donde hemos ido aumentando excepciones de manera gradual. Pero hoy también quiero decirle a todos los colombianos que tenemos que entrar en una nueva fase. En una nueva fase donde está la corresponsabilidad de todos, la del Estado, la de las empresas, pero también la de todos los individuos. Y por eso nosotros queremos informarle al país que en el 1 de septiembre empieza una nueva fase, donde cambiamos el concepto de aislamiento preventivo obligatorio con un número importante de excepciones a que tengamos un concepto de aislamiento selectivo, de distanciamiento y responsabilidad individual. Y esto es muy importante decir, porque hoy tenemos categorizados municipios sin afectación, de baja afectación, de mediana afectación y de alta afectación. Y a partir del 1 de septiembre, bajo ese criterio, el aislamiento selectivo, pero el distanciamiento y la responsabilidad individual, empezaremos una nueva fase. Una fase donde todos nosotros lo que vamos a regirnos ya no es por excepciones, sino por restricciones puntuales, donde aplicarán restricciones a los eventos y a las aglomeraciones, donde seguiremos avanzando en la apertura de sectores con los protocolos que han sido establecidos por el Ministerio de Salud, con los demás ministerios, donde estaremos operando con mayor velocidad en municipios sin afectación, de baja afectación, avanzando con aceleración en pilotos en municipios de mediana y alta afectación, pero también con el criterio donde todos nos seguimos protegiendo para proteger a los demás, donde vamos a tener unas pautas muy claras frente a temas como el transporte aéreo nacional, que queremos irlo abriendo de manera mucho más acelerada, pero obviamente con observancia especial en aquellos municipios de alta afectación. Y hoy tenemos varias ciudades que están en esa condición, y ahora con el ministro Fernando Ruiz también hablaremos sobre ello. Y estaremos, por supuesto, con los aforos debidos en el comercio, con los aforos debidos en el transporte, que se están manejando también según los criterios de afectación de la pandemia en los municipios, dando pasos muy relevantes e importantes. Y nosotros empezamos con esa nueva fase el 1 de septiembre hasta finales del mes de septiembre, con la idea de ir monitoreando diariamente los indicadores y el comportamiento de la pandemia sobre la base de que el grupo de expertos epidemiólogos, y aquí está presente el doctor Carlos Álvarez, la directora de la OMS en Colombia, para que entendamos que estamos en una fase donde hemos llegado a una especie de meseta con tendencia. No nos podemos relajar, no podemos bajar la guardia, y tenemos que asumir todos una mayor responsabilidad de autocuidado en el ejercicio del distanciamiento físico. Por eso hablamos de distanciamiento individual, y por supuesto también con un mensaje muy claro, y es también el sentido de la responsabilidad individual en nuestro hogar, en nuestros espacios laborales. También somos muy claros en que las personas que están en teletrabajo deberían poder adelantar el mayor teletrabajo posible. Ese es un mensaje que lo seguimos reiterando, que el país siga teniendo una dinámica para que el teletrabajo juegue un papel importante.
Y la segunda, que tiene que ver con otras actividades, las estaremos describiendo en estos días, toda esta semana, desde el punto de vista de pedagogía, porque sabemos que surgirán muchas preguntas, sobre todo con respecto, por ejemplo, a la educación, donde nosotros seguimos trabajando con unos protocolos muy estrictos con las alcaldías y con las secretarías para que sea un proceso gradual pensando en la salud y en la seguridad de los niños. Y algo en lo que quiero hacer mucho énfasis: los protocolos que se han definido son muy importantes para todos nosotros. Esperamos ver procesos que se vayan dando en materia de restaurantes de manera más acelerada, obviamente con servicio al aire libre o con distanciamiento muy bien delimitado y con aforos muy bien delimitados dentro de establecimientos. Estamos avanzando también con más de 600 municipios en una apertura en muchos otros servicios como el de gimnasios, por mencionar alguno. Y esperaremos también dar los pasos de manera muy clara para que el transporte intermunicipal también se guíe por esos patrones. Hoy, como les digo, son muchos los municipios del país, son más de 600 municipios que han ido avanzando en la solicitud de pilotos y los vamos a acompañar en esta importante fase en la que entra nuestro país. Muchos se preguntan, ¿existirán riesgos de rebrotes y de contagios? La respuesta es sí, porque en el mundo lo hemos visto, los riesgos siempre están. ¿Cómo se minimizan esos riesgos? Con nuestra responsabilidad, siguiendo los protocolos, siguiendo el distanciamiento y, por supuesto, el aislamiento selectivo, para que podamos identificar con los sistemas de pruebas a esos pacientes para que puedan seguir su aislamiento mientras están en la positividad del virus. Y claro está, seguiremos también en los municipios de alta afectación, llevando mensajes muy puntuales de proteger a los sectores poblacionales que pueden ser mucho más afectados por la letalidad de este virus. Yo creo que con ese criterio empezamos nosotros una nueva fase y vamos a estar a lo largo de toda esta semana explicando en detalle el comportamiento de distintos sectores. Pero quiero destacar la presencia del doctor Carlos Álvarez, quien es el director de estudios de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, quien hace parte del comité de expertos que analizó estas medidas y que las acompaña a plenitud. También con la presencia de la doctora Gina Tambini, que nos ha acompañado en todas las medidas que hemos tomado a lo largo de estos 5 meses, tener el acompañamiento y el seguimiento que nos hace diariamente el Organismo Multilateral de Salud Pública a nivel internacional. Así que quería transmitir este mensaje. Nosotros estaremos mañana dando a conocer ese decreto, compartiéndolo también con alcaldes y gobernadores en todo el territorio y, como les digo, empezando esa nueva fase con esa muy clara diferenciación entre los municipios que no tienen afectación, que es baja, que es mediana y que es alta, sabiendo que en algunos lugares de alta afectación seguramente el proceso será un poco más gradual, pero entrando en una nueva fase que le tiene que dar esperanza, ilusión a nuestro país para que esta reactivación sea lo suficientemente poderosa y en donde entendamos que entre todos salimos adelante de estas circunstancias. El mundo se está moviendo en esta dirección, sabemos que riesgos habrá, pero también sabemos que el paso que tenemos que dar es un paso crucial. Y quería también darle una noticia importante a todos los colombianos, y ahora la vamos a escuchar en boca del ministro Fernando Ruiz. Johnson & Johnson es una de las empresas más reconocidas a nivel mundial en la producción de material para la salud y también su servicio de farmacéutica, que es Janssen. Colombia hoy ha firmado un acuerdo para que se pueda adelantar pruebas de la fase 3 de la investigación de su vacuna. Y eso significa que cerca de 60.000 colombianos con las condiciones de salud que se establezcan estarán sujetos a esa exploración, a esa validación técnica. Eso quiere decir que Colombia hará parte de los esquemas mundiales para probar algunas de las vacunas que están en fase 3 y que es una fase experimental supremamente importante. Así que también pedir al ministro Fernando Ruiz que elabore sobre estas materias, pero yo creo que con eso hacemos un balance de una fase que empieza y que requiere lo mejor de todos nosotros, de corresponsabilidad, donde el Estado, las empresas y todos los individuos podemos dar esos pasos
pasos adicionales. Y yo le voy a dar la palabra al ministro Fernando Ruiz para que sobre la base de esto que les he descrito puedan también entrar algunos de los detalles que tienen que ver con esas restricciones, pasando de un sistema donde teníamos excepciones a uno de restricciones puntuales y de nuevo haciendo los aislamientos selectivos de aquellas personas que marquen como positivo en las pruebas de COVID-19. Ministro, lo escuchamos. Presidente, muchas gracias y un saludo para los compañeros de mesa y todos los colombianos. Yo en primer lugar quisiera darle un contexto a los colombianos de cómo ha sido el transcurrir hasta ahora en el ámbito de lo que ha sido la pandemia del COVID y las medidas que hemos tomado como gobierno nacional bajo el liderazgo del señor presidente de la República. Quiero recordar que al momento completamos 121 días desde que tuvimos el primer caso de COVID-19, que durante 152 días hemos mantenido una estrategia de aislamiento preventivo con diferentes connotaciones. Primero, 30 días de cuarentena estricta, en los cuales los colombianos cerramos prácticamente toda nuestra estructura social, nuestra economía y